Bueno, ahora vamos a dar las pautas que corresponden a la página 53, creo que era la última actividad, y decía que los puntos de la 48 a la 55. Y aquí vamos a dividirlo en dos pautas. Una pauta, la primera pauta que voy a dar para la solución de esos ejercicios, o la corrección de esos ejercicios, porque ustedes ya lo solucionaron, está en los puntos de la 48 a la 52. Entonces, básicamente la pauta es la siguiente. Si a usted le dan una gráfica, ¿sí? Cualquiera, por ejemplo, una función lineal, ¿sí? Una función lineal. Le dan otra gráfica, por ejemplo, donde le dan una función cuadrática, ¿sí? Que es una parábola. Le dan otra gráfica donde es una función cúbica, por ejemplo. Bueno, eso lo vamos a ver después. Le dan otra gráfica donde usted le dicen, por ejemplo, que la función básicamente es esto, ¿sí? Un ejemplo, cualquier gráfica que se represente en el plano cartesiano. Eso fue lo que dieron allí entre el 48 y 52. Entonces le dicen a ustedes que cuál de esas gráficas corresponde a una función inyectiva. Inyectiva. Mire, sencillo, las funciones inyectivas son aquellas que se les denominan también funciones uno a uno. ¿Qué quiere decir uno a uno? Como una relación de pareja. Entonces, se supone que el esposo solamente está con la esposa. Eso es una función inyectiva. Que el novio solamente está con la novia. ¿Sí? Que la novia solamente está con el novio. Si por aquel motivo el novio tiene su novia, pero también tiene una amiga, pues, como dicen por ahí ustedes, con derechos, entonces ahí ya la función no es inyectiva. Es más, no es una función. Porque él tiene dos imágenes, o sea, de él salen dos flechas hacia dos corazones, y eso es imposible, no es una relación, por lo tanto no es una función. Entonces, para que sea una función inyectiva tiene que ser que si yo tengo este punto solo tenga una imagen en Y. Miren acá, y este punto no puede tener ninguna otra imagen, solamente esa imagen que es correspondiente con Y, solamente esa. Por lo tanto, esa es una función inyectiva, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo esta función, miren que este punto, por ejemplo, ¿sí? Este punto tiene una imagen, o puede tener una imagen, ¿sí? Digamos aquí, miren que tiene una imagen acá con Y en este punto, o sea, hay dos puntos en X, o sea, dos puntos de X con la misma imagen en Y. Entonces, uno a uno, ¿qué quiere decir? Que es un valor de X para un solo valor de ¿quién? De Y. Este es X y este Y. En este caso, si observan, este valor de X que hay aquí tiene dos valores, mire, tiene acá y tiene acá, para Y, ¿sí? Bueno, 0. Por ejemplo, o al contrario, miren que este valor de Y, disculpen, para que no se confundan, este valor de Y tiene un valor en X acá y tiene otro valor en X acá, ¿sí lo ven? Entonces, para que quede un poquito más claro. Entonces, miren que este valor de Y tiene aquí y aquí, tiene dos, o sea, sería algo así. Digamos, para X menos 2 y para X2, y los dos llegan, por ejemplo, para el valor de 2 en Y. ¿Sí? Entonces, mire que tiene dos imágenes. Esa es una explicación matemática, pero ¿cómo es una explicación práctica ya para que ustedes se salga de su ICFES y le vaya bien? Entonces usted le dicen, ¿cuáles de esas son funciones inyectivas? Mire lo que usted hace, usted tira una paralela con el eje X. Si esa paralela con el eje X corta la gráfica en un solo punto, sí es inyectiva. Si esa paralela con el eje X en cualquier punto toca a la gráfica en dos puntos, no es inyectiva. Esta, por ejemplo, no es inyectiva, esta es paralela al eje X, corta en dos puntos, no es inyectiva. Y esta sí es inyectiva. Mire que por donde usted tire la paralela, corta en un solo punto. ¿Estamos?
Entonces esa es la forma más práctica. Tire una paralela al eje X y ahí se da cuenta usted si es inyectiva o no. Y esa es la pauta número 1. La pauta número 2 tiene que ver con los puntos que van, voy a borrar acá, con los puntos que van de la 53 a la 55. Van de la 53 a la 55. Esos puntos. Y esos puntos, sí, dicen así. Perdón. Entonces el punto dice de la siguiente forma. Determina en cada caso si el enunciado es falso o verdadero y justifica tu respuesta. Entonces miren que me dan 3 funciones. La función f de x, la función g de x y la función h de x. La función f de x es una función lineal. Miren que x está elevado a la 1, 8 menos 4x. La función g de x es una función cuadrática. Miren que dice 7x cuadrado menos 5. Y la función h de x es una función logarítmica porque tiene un logaritmo. Entonces en la primera me dicen que es inyectiva, la segunda es sobreyectiva y la tercera biyectiva. ¿Qué hacen ustedes? Simplemente pueden hacer 2 cosas. Una, graficar. Le dan valores, o sea, hacen un tabulado, le dan valores a x, le dan valores a y, ¿sí? Cualquier valor a x, perdón, y lo que obtenga con esa función. Si le dieron f de x igual, en el primer caso, digamos 3 menos 2x, un ejemplo, le dan esa. Entonces usted empieza a dar valores acá, de valores negativos, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Siempre yo le recomiendo esos 5 valores. Y empieza a reemplazar aquí. Cuando ya tenga los valores de y, que es lo mismo que f de x, recuerde que estas dos cosas son lo mismo. Entonces cuando tenga estos valores, usted hace su gráfica. Y al hacer su gráfica, digamos que le dio así. Entonces usted tira, ¿sí? Si usted ve que cortó en 2 puntos, entonces ya sabe que no es inyectiva. Si corta en 2 puntos, entonces es biyectiva. Y si es biyectiva, también es sobreyectiva. Perdón. La sobreyectiva tiene que ser 1 a 1. También es obligatorio. O sea, tiene que ser inyectiva. Entonces, en este caso sería biyectiva. Bi quiere decir 2, corta en 2 puntos. Biyectiva. Entonces, muy sencillo. ¿Sí? Coja su función, grafíquela. O sea, dele valores a la variable x. Por ejemplo, no, profe, es que me la dieron con logaritmo. Entonces me dijeron, por ejemplo, f de x igual a 2 logaritmo de 3, un ejemplo. Entonces su calculadora de x, perdón. Dele valores a x, en este caso, haga también el cuadrito. Le da valores a x, encuentra entonces los valores en y, recuerde que esto es y, grafica. ¿Sí? Cuando le dé su gráfica, entonces digamos que usted le dio algo así, entonces usted trazó su horizontal y usted ya sabe que no es una función inyectiva, perdón, que es una función inyectiva y ahí murió. Por lo tanto no sería sobreyectiva, no sería biyectiva, pero podría ser también sobreyectiva. Entonces recuerde, toda función inyectiva es también sobreyectiva y toda función biyectiva solamente es biyectiva, ¿sí? Biyectiva porque cortan más de un punto ese gráfico. Entonces, esa es la pauta para solucionar los puntos de la 53 a la 55.